Aurelio Pérez protagoniza hoy el Café Televisión. El presidente de la Cámara Agraria de Salamanca y coordinador regional de COAC analiza la situación de la Cámara Agraria con la asfixia económica que supone no tener aún los 85.000 euros presupuestados por la Junta de Castilla y León. La sequía es otra de las cuestiones que aborda Aurelio Pérez. Una sequía que ha generado la aparición de hongos y plagas en numerosos municipios. El secretario regional de COAC y presidente de la Cámara Agraria en Salamanca también habla sobre la nueva normativa de calidad del ibérico. Aurelio Pérez la critica al entender que beneficia a Huelva y perjudica la producción de Castilla y León. Pérez insiste en que la calidad de un buen producto la determina la alimentación del cerdo y no su raza. Las cámaras agrarias no tienen mucho sentido o que no deben de estar, dígase, y digamos las cosas claras. Los cereales, y sobre todo los más tempranos, no van a aguantar el mes de mayo y se van a secar casi con un mes de anticipación. Yo creo que la cosecha va adelantada 3 semanas, porque un tratamiento de hongos en estos momentos pues puede rondar los 80 a 85 euros por hectárea. Del señor Cañete, yo lo he dicho siempre, es que conoce tan bien y tanto el sector que puede hacer mucho daño al sector de una manera muy subliminal, ¿no? La Cámara Agraria depende en un 95% del presupuesto de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León tiene una partida presupuestaria de 700.000 euros, que dividido en las 8 cámaras que hoy quedan abiertas en Castilla y León, pues nos corresponderían a Salamanca 85.000 euros, que permitiría pues pagar el sueldo de los 3 trabajadores propios que tiene la Cámara Agraria. Económicamente es así. Bien es cierto que al día de hoy la Consejería no ha transferido ni un céntimo a la Cámara Agraria de Salamanca. Si lo presupuestado llega en el mes de septiembre-octubre, como el año pasado, oiga, pues un año podemos soportarlo, pero eso no puede ser lo habitual. Eso produce una asfixia, porque al final lo que te lleva es a no poder pagar a los trabajadores. Si no se nos paga a los trabajadores, no podremos hacer bien ese trabajo. Ese trabajo, según la ley agraria, en la propia ley agraria, se contempla la posibilidad de que el Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León, en Salamanca, pueda asumir esas funciones. Y yo digo, si no nos pagan, asuman esas funciones de asesoramiento y tutela. Y si ese servicio se cubre por otras partes, pues entonces lo que no es lógico es que se dupliquen, digamos, los servicios por un lado y por otro. Yo creo que hay que ser efectivos en estas cuestiones, pero lo que no se puede hacer es decir, haga ustedes ese servicio, como contrapartida a ese servicio yo le voy a pagar o le voy a dar una ayuda para pagar el sueldo de los trabajadores, pero no le quito el servicio, pero tampoco le doy el dinero. Eso es lo que no puede ser de ninguna manera. Nosotros hoy tenemos un plan de amortización de deudas con la Seguridad Social y Hacienda que terminamos en septiembre. Yo tengo que cubrir y tengo que pagar y tengo que mantener ese plan de amortización. No puedo dejar de pagar porque destrozaría todo el trabajo de año y medio. Hay unas tasas del 5% que se cobran a las juntas agropecuarias locales, de las que el 3% va a la Junta de Castilla y León y el 2% va a la Cámara. Pues nosotros hemos abonado ese 3% a la Junta de Castilla y León en el mes de enero, pensando que todo el mundo cumpliría y cada uno paga cuando tiene que pagar. Nosotros hemos pagado cerca de 10.000 euros de ese 3% de tasas y de un trabajo que se lo hemos dado 8 a la Junta de Castilla y León. No creo que sea mucho pedir que pidamos que se nos pague la parte comprometida en los presupuestos de la Junta para que las cámaras funcionen y paguen esos trabajadores. Para que la Cámara desaparezca tiene que haber un acuerdo ponderado de más del 75% de los miembros del Pleno de la Cámara Agraria que tomen esa decisión y pidan a la Junta de Castilla y León su liquidación. No puede ser una decisión del presidente o puede ser también por ley de que mañana la Junta de Castilla y León, la Consejería, saque una ley que decida la disolución de las cámaras agrarias, pero evidentemente no está ni en manos del presidente ni en manos de una persona tomar esa decisión. Es el Pleno quien tiene que proponer
la disolución. La única cámara que se ha liquidado en Castilla y León es la de Segovia, y que justamente hace unos años Asaja y la Unión de Campesinos UCCL se repartieron 1 millón de euros del patrimonio de esa cámara. Una parte proveniente de la venta de unos locales y otra parte proveniente de unos fondos que tenía la cámara a plazo fijo. Todo eso se sumó y superaban los 900.000 euros que se repartieron en un porcentaje entre una y otra organización. Que el fiscal de esta comunidad debería de investigar si la apropiación, para nosotros, la apropiación de ese patrimonio o de esos fondos es legal o no es legal. Cuando nosotros tomamos la decisión de componer una gestora en Castilla y León y utilizando los mismos criterios que utilizaron Asaja y la UCCL en Segovia en ese momento, porque tenían más del 75% de los vocales del Pleno y según la ley agraria dicen superando o digamos podrá tomarse decisiones sobre el patrimonio si se supera el 75%, pero hombre, no para repartírselo, para cubrir una deuda, para mejorar una estructura, para mejorar el patrimonio, para cosas razonables, no para repartírselo. Lo que estamos diciendo simplemente es eso. Oiga, se han repartido 1 millón de euros, está escrito en las actas, lo han elevado a escritura pública, ante notario también, y yo digo que eso, quien tiene la responsabilidad de velar por los fondos y los intereses de esta comunidad autónoma, debería abrir una investigación sobre la legalidad de esas decisiones que se tomaron en esos momentos. Ha sido un año muy raro. En principio se presentó una cosecha con unas muy buenas perspectivas, porque tenía una muy buena presentación a primeros de marzo, en el mes de marzo. Pero sin embargo el mes de abril fue muy malo y el mes de mayo ha sido criminal. Podemos tener una situación donde no alcancemos ni el 40% de la cosecha del año pasado. Yo creo que estaremos por debajo del 40% de la cosecha que tuvimos el año pasado. Ha habido un problema fundamental y es que ha habido un invierno muy cálido en temperaturas y con abundante agua. ¿Qué sucede en estos inviernos? Cuando no hay hielos, lo que sucede es que la raíz del cereal, digamos, se desarrolla muy superficialmente, no profundiza. Y al no profundizar, los daños por sequía se notan antes que cuando los inviernos son recios, son de hielos y la raíz ha profundizado. Los cereales, y sobre todo los más tempranos, no van a aguantar el mes de mayo y se van a secar casi con un mes de anticipación. Yo creo que la cosecha va adelantada 3 semanas, ha espigado 3 semanas antes de lo habitual y esa es una situación que al final se determina en una pérdida de cosecha cuando, digamos, el ciclo no es el normal. Yo creo que va a ser un año de mala calidad sobre todo y de poco peso en los cereales, ¿no? El peso específico va a ser bajo, no va a haber una buena granación porque se van a secar las plantas, digamos, sin respetar los ciclos habituales, se van a secar antes de tiempo. Yo creo que veremos en Salamanca, las cosechadoras las veremos entre el 10 y el 20 de junio, ya las veremos funcionando en Salamanca, porque se va a secar antes de tiempo. Y el trigo, pues en las zonas donde habitualmente se empezaba a cosechar por el 25, el 20 o el 25 de julio, pues nos vamos a encontrar que este año, en la primera quincena de julio, ya va a haber trigos que se estarán cosechando sin ningún problema. En una primavera tan seca como la que hemos tenido en el mes de abril y mayo, pues haya tenido esa aparición de hongos, que allá donde se han podido tratar, bueno, pues se habrá podido corregir, si no en todo, en parte, pero que ya eso ha supuesto un coste adicional para los agricultores, ¿no? Porque un tratamiento de hongos en estos momentos
pues puede rondar los 80 o 85 euros por hectárea. Castilla pues siempre ha sido una zona muy productiva de cereales, pero sobre todo en calidad, porque el propio clima le daba sanidad a esas producciones que teníamos. Pero digamos, esa comercialización de tipos de cereales, de semillas, de comercio que se está produciendo, pues igual que hemos tenido en algunos momentos problemas con la peste aviar o problemas con la lengua azul, cuando hemos visto cómo determinadas enfermedades o determinados serotipos han aparecido en España que no eran habituales, pues todo, digamos, es fruto también de ese comercio que se produce en estas situaciones. Y parece ser que este año, pues ya con la aparición de la roya o el tipo de hongo que aparece en estos momentos, pues nos confirma pues que también no solo ya las personas circulan libremente por Europa, sino que también circulan las mercancías y también las enfermedades, ¿no? En los topillos yo creo que hubo un momento de eclosión donde parecía que podía, digamos, aparecer con cierta virulencia ya por el mes de febrero y que posteriormente, y uno nunca sabe, ¿no?, por qué las plagas eclosionan y otras veces se cortan. Yo creo que ahora mismo no estamos hablando de un temor a una plaga y menos en los términos que se produjo en el año 2007, ¿no? La lagarta era un problema que se veía venir. O sea, llevamos las organizaciones denunciando el problema de la lagarta un año entero. Y bueno, pues este año pues ha aparecido y aparece en zonas donde se está teniendo o ha nacido con una virulencia importantísima, ¿no? Es una plaga que se puede controlar con cierta facilidad, ¿no?, porque es una plaga muy habitual en las dehesas y en las encinas de la provincia de Salamanca, que la hemos tratado de toda la vida y cuando se hacen los tratamientos a tiempo no hay problema. Miguel Arias Cañete puede estar contento de haber creado un follón tremendo y de haberle hecho un daño económico, digamos, a la actividad económica de esta provincia y de Castilla y León, pero principalmente de Salamanca. Algunas modificaciones se podían haber hecho, pero no darle la vuelta como a un calcetín como hizo el ministro en estos momentos, ¿no? Porque más allá de hablar de parámetros de calidad, de seguridad, de controles, se fue a defender un planteamiento racial. Nosotros en Salamanca, y de acuerdo con lo que tenía la norma del ibérico anterior, se decidió ir por una línea de trabajo donde se permitieron los cruces, como se permiten en el vacuno de carne. Hoy estamos sacando una norma de vacuno de carne de Salamanca, donde permitimos el cruce porque mejoramos. Si vemos la carne de Ávila, permite el cruce porque mejora. Y porque de alguna manera el consumidor está pidiendo también un tipo de producto diferente, y sobre todo en el ibérico, a lo que era el ibérico de las razas autóctonas, ¿no? Es decir, de las razas del tronco ibérico, porque entonces teníamos un jamón donde era menos comercial, era menos demandado por los consumidores. Los consumidores, cuando nosotros hicimos una línea de trabajo en Salamanca y producimos un jamón con una veta más amplia, más ancha, con una grasa más infiltrada, era lo que el consumidor quería. Y hoy el consumidor quiere ese jamón. Nosotros lo que decimos es que el factor fundamental es la alimentación, ¿eh? Y el ministro ha querido que en todas las etiquetas, en todos los planteamientos, el factor fundamental sea la raza, porque es lo que producen sus amigos, sus cuñados o sus vecinos en Huelva. La nueva norma se ha hecho para eso, para potenciar una línea de producción que se hace en una provincia y denostar la línea de producción que se hace en otra. Esa es la conclusión a la que yo estoy llegando en esos planteamientos. ¿Está pensando en los más de 600 millones de euros que mueve el ibérico aquí? Que mirado en pesetas son más de 100.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado que el jamón de ibérico de cebo tiene un mercado?
como lo tiene el mercado el jamón de Teruel, que es de cerdo blanco? ¿O es que ahora tenemos que despreciar a todo para dejar solamente una élite o dejar una cosita? Nos van a contar ahora que en Huelva solamente se hacen jamones de bellota y que los cerdos nacen solamente en el mes de octubre, comen las bellotas y luego ya no vuelve a haber, en las dehesas ya no vuelve a haber cerdos y durante el año ya no hay nada, ya no hay más de lo demás. ¿Pero de qué estamos hablando? Y cuando hablaban del jamón pata negra y etiqueta negra, ¿alguien se ha vuelto a acordar que el ibérico que se hace en Salamanca de bellota lleva una etiqueta roja? ¿Alguien se ha vuelto a acordar de esa etiqueta roja? Que en el momento que se hablaba de la etiqueta negra para el ibérico de bellota del sur y la etiqueta roja para el ibérico de bellota de Salamanca, se estaba denostando la producción salmantina porque el término etiqueta negra, pata negra, lo tenemos asociado en este país con un producto de máxima calidad y estábamos relegando a una segunda división a nuestro producto? Sabíamos eso y lo hemos denunciado. El problema de este ministro o del exministro, del señor Cañete, y yo lo he dicho siempre, es que conoce tan bien y tanto el sector que puede hacer mucho daño al sector de una manera muy subliminar, ¿no? Pareciendo como que no, pero toma unas decisiones que hacen mucho daño. Y yo creo que en este caso ha sido muy consciente de lo que quería hacer para defender un tipo o una línea de producción que beneficia a Huelva y, digamos, eliminar o perjudicar o denostar otra línea de producción que hacíamos más en Castilla y León y que nada tiene que ver, porque nosotros no estamos en contra de que se potencie la calidad y, como decía la norma anterior, oiga, si es que el término ibérico se hacía para aquellos animales que a partir de la madre ibérica entraban en la cadena, ¿no? Se producían en carne de Salamanca o en ternera de Ávila o en otras, digamos, producciones de calidad de carne. Se pide que la madre sea pura y a partir de ahí se permiten unos cruces porque mejoran las condiciones, la textura, mejoran las formas, porque todo eso en el mercado se mira también, ¿no? En esas partes. Entonces nosotros decíamos, como antes se decía, eso ibérico, pero también se le daba la condición de ibérico puro, al ibérico puro. No le quitábamos nada a nadie, pero nosotros decimos, oiga, aquí si hablamos de calidad, que se hable en función de la alimentación, no de la raza. Pero lo que no puede ser es querer ahora potenciar que la raza ya es un factor de calidad. Yo creo que ese es el gran error, porque eso lo que nos está llevando es que ahí se le ha dejado ver al señor Áñez Cañete perfectamente que tenía una intención de beneficiar una parte en perjuicio de otra.